La cultura y la vida se transforman. Hola muchachos, buen día. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo de México en relación a la cultura y la vida cotidiana. Es decir, todos los temas relacionados al deporte, la música y las tecnologías en los hogares. Bien, comenzamos. El ocio, el turismo y los deportes. Desde mediados del siglo XX, la idea de ser moderno, llevar una vida moderna y disfrutar de la modernidad comenzó a tomar parte de las aspiraciones de las clases altas y medias, e incluso de los sectores populares de México. Este deseo de modernidad se debía en gran parte al papel protagónico que comenzaron a ocupar los medios de comunicación, como la radio, la televisión, las revistas y periódicos de circulación masiva. Los bienes que debían existir en los hogares mexicanos modernos comenzaron con una casa equipada con los servicios básicos de luz, drenaje y agua, además de un coche del año, aparatos electrodomésticos como refrigeradores, estufas, televisores y radios y comida procesada. La mayor parte de la población mexicana no podía aspirar a participar en esa modernidad, pues sus ingresos eran bajos y por lo tanto su capacidad de compra resultaba limitada. Por ejemplo, en 1970, 4 de cada 10 hogares mexicanos carecían de electricidad y de agua potable, menos aún contaban con aparatos electrodomésticos. El fútbol, el boxeo, lucha libre y béisbol fueron deportes muy aceptados entre los mexicanos. Los Juegos Olímpicos también llamaron la atención. México trataba de inscribir atletas de alto rendimiento en deportes como gimnasia, ciclismo, fútbol, box, triatlón, entre otros. Nueva dimensión de las comunicaciones y los deportes. Durante el siglo XX, los avances en la ciencia y la tecnología transformaron radicalmente la vida del mundo entero. De alguna forma, gracias al desarrollo y masificación de los medios de comunicación, el mundo se ha convertido en un lugar más pequeño. Podemos decir que esta grave revolución comenzó en el invento del telégrafo, creado en 1837 por Morse. Por primera vez en la historia, noticias pudieron viajar rápidamente a través de un cable. La llegada del teléfono, patentado en 1876 por Graham Bell, significó un paso más en el vertiginoso desarrollo que tendría en adelante la comunicación mundial. Junto a esos inventos aparecían los grandes medios de comunicación, como música, el cine, a finales del siglo XIX, la radio en la primera década del siglo XX y más adelante, hacia los años 50, la televisión. Hacia la segunda mitad del siglo XX, estos medios se habían convertido en la fuente principal de información de todo el mundo. Medios de información y entretenimiento. El cine, desde su llegada a nuestro país a finales del siglo XIX, se convirtió en la diversión masiva popular. Durante los años 30 y 40, gracias en buena medida al contexto de la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica nacional vivió la llamada Época de Oro. El cine mexicano de aquellos años fabricó una imagen del país cuyos símbolos nacionalistas serían los charros, los mariachis y la música ranchera. Hacia los años 50, a la par que la industria cinematográfica nacional entraba en decadencia, el cine estadounidense se convertía en el principal exportador de imágenes. A partir de entonces, los estereotipos de belleza feminista, las modas y el estilo de vida estadounidense difundidos a través del cine tendrían una enorme influencia en la sociedad mexicana, principalmente en las clases medias y altas que buscaban imitar en su vida cotidiana lo que veían en las pantallas. La llegada de la radio provocó una transformación radical. A diferencia del cine, la radio llevaba directamente la información y el entretenimiento a los hogares. Para los años 30, la radio había tenido una revolución técnica muy importante y el número de estaciones en operación en México llegaba a más de 70. Entre ellas, la más famosa era la XCW, La Voz de América Latina desde México. Además de los programas musicales, las novelas, así como los llamados radioteatros, tuvieron un éxito rotundo en nuestro país durante los años 50, 60 y 70. Creación de la SEP. Con la creación de la SEP, en 1921, la educación primaria incluyó la educación física. Hasta los años 50, esta consistía básicamente en la realización de las tablas gimnásticas y ejercicios de orden y de control de influencia militar. En los años 60, debido también a la popularización que habían alcanzado deportes como el fútbol en nuestro país, la máxima popularidad,
a pesar de que algunos otros espectáculos deportivos como el box o la lucha libre también tuvieron un desarrollo importante. Al mismo tiempo, en los sectores medios y altos comenzaron deportes como el golf, el tenis, el frontón o la natación. De este modo, la SEP autorizaba que el deporte en México fuera una materia importante que ayudaba al desarrollo físico y mental de las personas. La consolidación de una educación laica. Después de la Guerra Cristera, en 1929, el gobierno revolucionario, a pesar de sus ideas liberales, tuvo que aceptar que la mayor parte de la población practicaba la religión católica y que buena parte de la estabilidad social del país se fundamentaba en el respeto a las creencias personales. La sociedad urbana poco a poco fue adquiriendo cada vez más un carácter laico, fue acostumbrándose a realizar el culto religioso solo dentro de los templos, fue aceptando que el clero no interviniera en la política nacional, que no pudiera votar ni ser votado para cargos políticos, que no tuviera ni dirigiera escuelas primarias oficiales, que se abstuviera de influir en la decisión de los feligreses en la elección de sus representantes. Del nacionalismo a las tendencias artísticas actuales. Para los gobiernos de la Revolución era muy importante exponer la cultura nacional como símbolo de orden y unidad y reconciliación nacional. Por eso, Obregón ofreció premios en dinero a quienes hicieran obras de teatro con temas mexicanos, las cuales, en consecuencia, llenaron las carteleras de teatros y revistas de la época. Además, en los festejos diplomáticos, los integrantes de la orquesta llegaron a vestir trajes de charro cuando interpretaban música típica. A partir de la década de 1920, cuando el proyecto de los gobiernos revolucionarios patrocinó la expresión artística, se reflejaba la idea institucional, la de los trabajadores y campesinos en torno de un proyecto gubernamental. Entre 1920 y 1924, artistas de esa época, José Vasconcelos, financió las obras de pintores talentosos que estudiaban en Europa para decorar los muros de edificios públicos con la intención de que las imágenes transmitieran mensajes que enseñaran e inspiraran a los mexicanos. Bien, muchachos, como hemos visto, la cultura en este caso es algo muy importante e interesante, así como los deportes, sí, en nuestro país. Tenemos que empezar a distinguir que muchos de estos cambios han sido gracias a personajes que nos han podido representar a través de la radio y la televisión muchísimas cosas del país, pero también en este caso a poder tener una perspectiva diferente sobre las cosas que hacemos. Bien, esto es todo. Muchísimas gracias, muchachos. Espero que hagan sus actividades de la tabla y cualquier duda ya saben, por medio de mensaje privado en Edmodo. ¿Sale? Gracias. Bye.